Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, Dios ha puesto en mi corazón hablar de un tema, el cual que pienso que puede ser como ayuda para el creyente. Y el tema del cual pienso hablar es la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Con ayuda del Señor y presentándonos ante Dios y ante ustedes, como diría el apóstol Pablo, con temor y temblor, porque vamos a hablar de un tema y como dice el hermano Branja, que este es un tema peligroso. Hay que prepararse para hablar de él, pero con ayuda del Señor y con su Espíritu Santo, creo que lo podamos hacer. Recuerde que este es un mensaje directamente para la novia. Esto no es para el mundo, sino para la novia, la cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, la que no tiene mancha y arruga, porque ella tiene que ser purificada. Ella está siendo purificada por la palabra. A ella la palabra le está siendo revelada. Y como dice el hermano Branja, ver es entender. Cuando usted puede ver a Dios en el asunto, usted entiende el plan de Dios. Bueno, vamos a entrar directamente a hablar de estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Gloria a Dios, vamos a leer el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 5, comenzando con el verso 1, que dice así: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Quiero, antes de comenzar, fijar un punto clave: Dios ocultándose en simplicidad. Este es un punto clave. Usted tiene que fundamentarse en esto. Dice el apóstol Pablo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios 1:19. Y aquí quiero fijar mi tema, que tiene que ser revelado, pero tenemos que desechar el entendimiento que el mundo nos ha dado y poder entrar a entender los misterios de Dios en humildad, porque tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que pasa con el creyente, que no se quiere humillar, no quiere reconocer que la Biblia es la verdad. Y la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Usted tiene que aprender a confiar en la palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aprenda a confiar en la palabra del Señor. El hombre quiere confiar en la iglesia, quiere confiar en el pastor, quiere confiar en el papa, quiere confiar en el sacerdote, pero no quiere confiar en la palabra de Dios. Tenemos que confiar en ella. Ahora, a Dios no se le conoce con sabiduría humana. Si usted está tratando de buscar a Dios por sabiduría humana, usted se va a enredar todo. Porque la Biblia misma dice: maldito el que confíe en el brazo del hombre. Hace tiempo escuché una noticia de un astronauta que fue a la luna. Y él dijo en forma de burla que allá no vio nada de Dios. La gente está buscando a Dios allá en la luna y Dios se manifiesta en la simplicidad. Dios habita en el corazón del hombre. Allí es donde habita. Ese es el cuartel de mando. Ahí es donde Dios toma posesión. Y cuando Dios está en el corazón del hombre, el hombre entiende el plan de Dios. Y eso te hace humilde.
Cuando Dios está en tu corazón, te hace humilde. El mundo vive de vanagloria, pero el hombre de Dios vive de la humildad, de la sencillez, de la simplicidad. Y digo estas cosas porque es la manera como tú te puedes encontrar con Dios, cuando tú puedes despojarte de la vieja naturaleza, la que está viciada, esa naturaleza que traemos de nuestros familiares. Esa naturaleza no compagina con Dios. Tenemos que desechar esa naturaleza para que pueda morar en nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Recuerden que Dios envió su Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de Dios. Usted puede pertenecer a una iglesia, usted puede pertenecer a un sistema, pero tiene que tener el Espíritu Santo para pertenecer a Dios. Ahora, vamos a entrar al tema lo más rápido que podamos. Ahora, a Juan le fue mostrado en visión todo el libro de Apocalipsis, pero le fue mostrado simbólicamente. Usted tiene que tener claro en eso. A Juan le fue mostrado Apocalipsis, pero en forma simbólica. Él no lo vio cabalmente, él solamente vio símbolos. Usted tiene que partir de allí, porque eso se fue prometido ser revelado más adelante, en Apocalipsis 10, pero ya vamos a llegar allá, no nos vamos a adelantar. Ahora, ahí vemos en esta cita que leímos, ahora a Juan le fue mostrado en visión todo el libro de Apocalipsis simbólicamente. Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora no se refiere a un día del calendario. El día del Señor es en su venida, en el juicio. Ese es el día del Señor, cuando Dios nos va a llamar a cuenta, cuando tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Recuerde que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios, que es el espíritu de vida, pero es un préstamo que Dios nos hizo. Luego tenemos el cuerpo, que la Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. Y tenemos un alma, que somos nosotros, que es donde vamos a dar cuenta. Ahí vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Nosotros somos administradores de Dios. Administramos lo que Dios nos dé. Pero si nosotros lo malgastamos el tiempo. Pablo le dijo a Timoteo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Hay que redimirlo, hay que administrarlo. Hay que saberlos usar. Tenemos que usarlo en la obra de Dios. Bueno, seguimos adelante. Ahora, en esa visión, Juan vio simbólicamente las edades de la iglesia, los 7 sellos. También vio 4 seres vivientes, 24 ancianos, un león y un cordero. Ahora, eso es simbólico. Cada personaje representa algo. Eso no está ahí por casualidad. La Biblia habla de 4 seres vivientes. Eso representa algo. 24 ancianos. Eso representa algo. Un león también representa algo. Y un cordero. Ahora, eso está simbólicamente. Y así le fue mostrado a Juan. Y así lo hemos recibido nosotros. Pero con la promesa de que sería revelado en los últimos días. Y después, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, para entender esto que vio Juan, se necesita estar como Juan. ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. En el día del Señor tenemos que estar en el Espíritu, hermano. En el Espíritu del Señor tenemos que tener el Espíritu Santo para que estos misterios puedan ser revelados. Esto no lo aprendemos con carne y sangre. Esto tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. Con ayuda del Señor vamos a hablar de estas cositas. Ahora, Juan oyó la voz de Dios como trompeta. Esto está en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 como trompeta. Lo podemos leer. Él oyó la voz de Dios como trompeta. Podemos leer Apocalipsis 1 para fundamentar esto. Apocalipsis 1:10. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. ¿Ve? Aquí le dice Dios
a Juan que escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Saldi, Filadelfia y la Odisea. Eso está en Juan 1. Bendito el Señor. Vayan cantando eso. Ahora Juan oyó la voz de Dios como de trompeta y dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahora Juan tenía una comisión. ¿Cuál era la comisión de Juan? Escribir todo lo que oyó y vio. Y la comisión era escribir y enviar lo que viera y enviarlo a las 7 iglesias que estaban en Asia. Ahora, esas eran iglesias locales, pero también eran iglesias por venir, porque recuerden que la Biblia es simbólica. La Biblia habla en símbolos y la Biblia es profética. Y la Biblia se cumplió, se cumple y se va a cumplir. Y Juan lo vio a las 7 iglesias en forma local, pero eran edades futuras, iglesias por venir. Y la comisión de Juan era enviarle todo lo que viera, escribirlo y enviárselo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, no eran iglesias de Israel, no eran iglesias judías, eran iglesias gentiles. Recuerde que Asia no pertenece a Israel. El continente asiático no está en Israel. Eso está aparte. O sea, usted tiene que entender la visión a las 7 iglesias que están en Asia, iglesias gentiles. Pero vamos a seguir adelante. Ahora, la visión es profética y se refiere a edades locales, pero también a iglesias futuras, iglesias locales y iglesias por venir, edades. La iglesia está pasando por un proceso. La iglesia se viene formando a través de muchas edades hasta que llega a la plenitud, llega al pleno conocimiento de la revelación de la palabra. Ahora, el hermano Branham dice: todas estas visiones están entrelazadas. Todas estas visiones están entrelazadas. Ahora, en este capítulo bíblico encontramos a Juan llorando mucho. Ya lo leímos, que Juan lloraba mucho. Lo leímos en Apocalipsis 5. Bendito el Señor, Juan lloraba mucho. ¿Por qué lloraba Juan? Hay que saber por qué lloraba Juan. La Biblia dice en Apocalipsis 5:4: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, este no era un libro común y corriente. En este libro estaba el plan de redención. Y si nadie lo podía abrir, nadie podía mirarlo, el libro que estaba escrito por dentro y por fuera, entonces, ¿cómo íbamos a saber del plan de redención? Entonces todo se había perdido. Se había perdido todo. Nadie podía abrir ese libro. Ahí estaban los ángeles, ahí estaba Abraham, ahí estaba Moisés, pero eran personas dignas, pero no eran dignos de abrir el libro, porque para abrir el libro tienen que cumplir unos requisitos. Eso lo vamos a ver más adelante también. Ahora, en este capítulo bíblico encontramos a Juan llorando mucho. Y ya sabemos por qué Juan lloraba, porque nadie podía abrir el libro. Ahora, cuando Juan está llorando, porque no se le permite a nadie abrir el libro. Ahora, Juan no estaba llorando porque él no podía abrir el libro, sino porque nadie podía abrirlo. Él lo que quería que apareciera alguien que pudiera abrir ese libro para nosotros poder entender el misterio, el plan de redención de Dios. Y lo primero que vio Juan fue que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, estaba sellado. Ahora, este libro no es un libro como lo que nosotros conocemos. Este libro estaba escrito en pergaminos. En la segunda parte, cuando hablemos de esto, explicaremos cómo estaba ese libro. Era un libro enrollado porque eran pergaminos, no era un libro común, era un libro en pergamino. Entonces, él vio que ese libro estaba sellado
con 7 sellos, y estaba escrito por dentro y por fuera. Lo segundo que vio, a un ángel que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Estaban preguntando que se presente uno que sea digno, que sea capaz, que pueda hacer eso. Y dice la Biblia ahí que no había nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ninguna parte había nadie digno de abrir el libro. En Apocalipsis 3, 5:3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni de mirarlo. Ahí no había nadie, hermano. Ahí no había ningún pastor, ningún papa, ningún sacerdote, ningún santo podía abrir ese libro. Así que nadie es digno de abrir ese libro. Y estaban pidiendo que se presentara alguien que pudiera abrir ese libro. Y Juan lo que vio fue que nadie, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir este libro, ni de mirarlo. Eso fue lo que causó que Juan se pusiera a llorar. Mire, es triste, hermano. Mire que Juan lloró. Esto es para llorar, hermano. Porque si no aparecía esa persona, entonces todo se había perdido. Hay gente que no quiere confiar en Jesucristo. Hay gente que piensa que esto es cualquier cosa. No, hermano, este es el plan de salvación y estaba escrito simbólicamente, pero estaba enrollado, y nadie lo podía ver. Sabemos que, ¿por qué lloraba Juan? Porque sabía que allí estaba todo el plan de salvación. Y si no era abierto, estaba toda la raza humana perdida. Se perdió todo, hermano, se perdió el trabajo. Este era un plan de Dios. Mire que esto está escrito simbólicamente. Dios conoce todas las cosas, pero Dios las escribió aquí simbólicamente. Pero de pronto uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, ¿por qué dice la raíz de David? Porque Dios le prometió a David que de su descendencia levantaría el Cristo. Es una profecía de su descendencia. Y Cristo venía de la descendencia de David. Recuerden que Dios amó mucho a David y le prometió, por su fidelidad, le prometió que su descendencia levantaría al Cristo. Y entonces aquí se presenta la raíz de David, la descendencia de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, Juan lo ve como un león. El anciano lo presenta como un león. Ustedes saben por qué un león. Porque un león tipifica el rey de la selva. Ese es el animal más poderoso que hay. Nosotros hemos visto leones en los circos, en los zoológicos, pero ya esos son leones amansados. Pero hay que escuchar un león en la selva, allá en el África. Mire, el que muere atacado por un león no siente nada, porque ese es un animal muy fuerte. Con el solo rugido, cuando él ruge, se le paraliza a uno la sangre. Mire, en la selva cuando un león ruge, en la noche, hasta los grillos se callan, hermano. Y Amós el profeta dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Dios habla, ¿quién no profetizará? Cuando Dios habla, todo el mundo tiene que callarse, hermano. Él es el león de la tribu de Judá. Y apareció. Pero ahí hay una cosa muy extraña aquí, que quiero que ustedes capten. Ahora, aquí hay un misterio, que el anciano habló de un león, y cuando Juan volteó para ver, lo que vio fue un cordero inmolado. ¿Ves? Un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes. El anciano le dice que un león, y él lo que ve es un cordero. Aquí están las dos venidas del Señor. Cuando el Señor venga como rey,
y en su primera venida vino como cordero, pero en su segunda venida viene como león, viene a traer juicio, el león de la tribu de Judá, viene a juzgar el mundo. Pero aquí viene como cordero, viene a redimir a la raza caída de Adán. Recuerde que Adán cayó y Dios viene como cordero a redimirlo. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando un pecador se arrepentía, él presentaba un corderito, y el corderito era degollado, y esa sangre representaba que el cordero había muerto en el lugar del pecador. Pero ese corderito, la vida de ese cordero no podía entrar en el pecador, pero ahora el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la vida de Cristo, puede entrar en la vida de un pecador y convertirlo en un santo. ¿Cómo es eso? Cuando recibe el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted comienza a vivir purificado, a vivir en santidad, porque a santidad nos llamó Dios. Sé santo como yo soy santo, dice el Señor. Tenemos que vivir en santidad, pero eso solo lo podemos hacer cuando recibamos el Espíritu Santo. Ahora, este cordero inmolado, ensangrentado, parecía que había tenido una lucha. Venía de una batalla, pero venció, prevaleció. Él venía peleando contra toda fuerza demoníaca, venía peleando como hombre, no como Dios, porque ustedes saben que como Dios el diablo no puede hacerle nada, pero él tenía que manifestarse como hombre para mostrar que la palabra estaba correcta y que si uno se sujeta a la palabra, uno puede vencer. Nosotros, si nos sujetamos a la palabra de Dios, a la Biblia, nosotros venceremos, porque la palabra nos dará victoria. Recuerde que el Señor venció con la palabra. Él obedeció la palabra, él mismo obedeció las mismas leyes que él estableció. Y la misma Biblia que nosotros leemos era la misma Biblia que el Señor escribió y él la obedeció. Entonces venció como hombre, venía todo ensangrentado, mostrando que nuestros pecados habían sido borrados con su sangre. La sangre de Cristo trajo redención a nuestras vidas. También vemos en la visión que está hablando él, Juan, también vemos que habían 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. También vemos que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Tremendo. Y la Biblia dice que eran los espíritus enviados por toda la tierra. Ahora, el hermano Branham nos enseña que los cuernos son 7 iglesias y los 7 ojos son 7 videntes. 7 videntes o profetas. Ahora, esto es simbólico y profético. El cordero tenía 7, eso lo podemos leer también en Apocalipsis 6, y en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 7 mensajeros, 7 profetas, 7 edades. Vaya captando eso, vaya llevando eso, porque todo eso es simbólico. La Biblia habla de 7 ojos, que son los 7 mensajeros, 7 cuernos, 7 iglesias. Estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, 7 profetas o videntes. Esto lo podemos hablar en la segunda parte cuando hablemos de estas cositas, pero quiero adelantar un poquito en esto. Cuando ese cordero victorioso tomó el libro, hubo un avivamiento. Mire, Juan dejó de llorar. A Juan no le duró el lloro mucho tiempo. Cuando hubo ese avivamiento y reverencia, los seres vivientes se postraron y los 24 ancianos también se postraron. Todo el mundo se postró cuando apareció ese cordero. Maravilloso. Y dice la Biblia que cantaban un himno. Digno eres. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 9. Dice la Biblia, y cantaban un cantico nuevo diciendo, Apocalipsis 5:9. Digno eres de abrir el libro
y de desatar su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo lengua, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Fuimos redimidos, todo el mundo fue redimido. El que acepte esta redención, pues. Ahí está. Cordero es digno. Ese corito que dice, digno eres, Señor. Ahí aparece. Después del lloro todo se convirtió en alegría y cantaron ese himno. Ahora en Apocalipsis 10 ya está el libro abierto. Piensen que en Apocalipsis 5 está el libro cerrado, sellado con 7 sellos. Pero ya en Apocalipsis 10 ya está abierto el libro. Y en Apocalipsis 6 están los sellos abriéndose en forma simbólica. Lea Apocalipsis 10 y verá que ya el libro está abierto. Lo podemos leer, Apocalipsis 10. 10. Dice así. Y cuando los 7 truenos, Apocalipsis 10:4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no lo escribas. Y en Apocalipsis 2, 10:2, dice, tenía en su mano un libro abierto y puso sus pies derechos sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, aquí está el libro abierto, Apocalipsis 10:2. Ya el libro está abierto. En Apocalipsis 5 está cerrado, pero en Apocalipsis 10 está abierto. Pero a Juan se le prohíbe escribir. Se le dice, cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y en Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios se consumarán, como anunció a sus siervos los profetas. Ahí ve usted. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, séptimo mensajero, cuando él comience a tocar, a hablar, como trompeta, los misterios de Dios se consumarán. ¿Qué quiere decir? Se consumarán, se terminarán, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y en Apocalipsis 10:11 dice, y me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Este profeta, este mensajero es un profeta y viene a profetizar. ¿A quién? Este ángel, este séptimo ángel. A muchos pueblos, naciones y lenguas. Tienen que captar todo eso. Todo esto es simbólico. Entonces, en Apocalipsis 5 está cerrado. En Apocalipsis 7 ya está abierto. Pero en Apocalipsis 6 se están abriendo los sellos. Usted puede leer, yo le voy a leer el primer sello. Usted puede leer los siguientes sellos. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En la otra parte voy a hablar de esto, pero ahorita solamente estoy hablando de Apocalipsis 5, después vamos a hablar de Apocalipsis 6. Por eso, pero traté de explicar esto para que usted vaya captando. Entonces, en Apocalipsis 6 ya el libro está siendo abierto. En Apocalipsis 10 fue abierto, pero ya en Apocalipsis 6 se está desarrollando lo que está abierto, se está viendo claramente. Y en Apocalipsis 5 está cerrado. Y en Apocalipsis 6 comienzan a abrirse uno por uno. Primero se abrió el primer sello, después el segundo sello, después el tercer sello, después el cuarto sello, después el quinto sello, después el sexto sello y después el séptimo sello. Eso lo puede leer usted en Apocalipsis 6. Yo estoy repitiendo mucho para que usted vaya captando. Bendito el Señor. Ahora, este libro sellado es un misterio séptuple. Es un libro de redención. Aquí él toma el libro y reclama sus derechos de redención. ¿Quién lo reclama? Cristo. Adán perdió la herencia en el principio, cuando tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le dijo que no comiera. Eso es en Génesis 2:9. Adán desobedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Dios no nos mandó a ser sabios, sino nos mandó a obedecer. Y Adán comió de ese árbol prohibido. Más adelante hablamos qué representa ese árbol, porque también es simbólico. Ahora, el título de propiedad, cuando Adán lo pierde, volvió a la mano del dueño original. ¿Quién es el dueño original? Dios, el abstracto. ¿Qué es abstracto? Cuando el título es revisado desde su origen y es legal, es original. Cuando Adán cambió su herencia por la sabiduría, toda la raza humana cayó con él y llamado fue llamado el primer Adán. ¿Y qué trajo el primer Adán? Muerte. Cuando él desobedece a Dios y come del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces la muerte cayó en el campamento. Entonces comenzó la raza a morir, a enfermarse, a sufrir, hubo violencia, inclusive nació un hijo asesino, el cual mató a su hermano, Caín, mató a Abel. Mira, ahí comenzaron los problemas. Cuando una iglesia se aparta de Dios, comienzan los problemas. Cuando una familia se aparta de Dios, comienzan los problemas. Y en la primera familia que hubo, cuando desobedecieron a Dios, comenzaron los problemas. Pero Jesucristo, el segundo Adán, trajo vida eterna. Entonces, el primer Adán nos trajo muerte, pero el segundo Adán nos trajo vida. Adán era una figura de Cristo. Así lo dice Romanos 5:14. Adán era una figura. El primer Adán trajo muerte, pero el segundo Adán, que era Cristo, nos trajo vida eterna. Con su muerte nos dio vida eterna. También podemos hablar de eso más adelante. Él era nuestro pariente redentor, nuestra familia. Eso lo puede leer usted en el libro de Ruth, que ahí habla de la redención. Recuerden que cuando Boc redimió a Ruth, recuerden que Ruth era una gentil, Ruth era una moabita, pero ella fue redimida. Eso está en el libro de Ruth, usted puede leer eso. Habían dos parientes cercanos. Recuerden que cuando una persona perdía su heredad, el único que la podía redimir era un pariente. Eso está en la ley. Y usted lo puede leer en el libro de Ruth, también en el libro de Levítico. Pero habían dos personas que podían redimir a Ruth, que era Boc, y en Ruth capítulo 4, verso 1 dice que había un fulano, pero ese no quiso redimirla, no se interesó por ella, pero Boc sí se interesó y redimió a Ruth y redimió también a Noemí. De eso podemos hablar más adelante también. El Cordero reclama lo que Adán perdió. Todo lo que Adán perdió, el Cordero viene a reclamarlo. Tenía que ser una persona que dice en griego, Goel. ¿Qué quiere decir Goel? Quiere decir persona que cumple los requisitos de Dios. Para redimir la iglesia, tenía que cumplir los requisitos. Así como Boc cumplía los requisitos para redimir a Ruth, esta persona tenía que cumplir los requisitos. ¿Y cuáles eran los requisitos? Tenía que ser capaz, tenía que estar dispuesto a hacerlo y tenía que ser familia o redentor. Por eso que la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo. Dios se manifestó en carne, ¿para qué? Para redimirnos. Él fue nuestro pariente redentor, nuestro intercesor, nuestro cordero. ¿Se dan cuenta? La importancia de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo nos trajo vida. Hay algunos que no entienden eso. Hay gente que pregunta por qué Cristo tuvo que morir. Porque Él estableció una ley y Él mismo cumplió esa ley. Y la ley decía que el día que pecare moriréis. Bueno, y el Señor tenía que morir para pagar el precio, para redimirnos. Dios nos ayude a entender eso. El león, el rey, cuando Dios venga como león, viene juicio, pero ahorita está como cordero intercediendo por nosotros. Hasta que no entre el último predestinado, Él está como cordero intercediendo, pero cuando entre el último predestinado, entonces se convierte en león y ahí comienzan a caer los juicios de Dios. Ahí se acaba la misericordia. Dios nos ayude. Los sellos, vamos a seguir adelante. Los sellos primero estaban con Dios, los tenía Dios en su mano. Después
fueron abiertos en forma simbólica y ahora están en forma real, están siendo revelados en forma real. Los sellos fueron abiertos y enviado a la tierra al mensajero de la séptima edad. Él captó ese misterio. Recuerden que cuando él capta ese misterio y se lo revela a la iglesia, se lo revela a la novia, ahí es que nosotros entendemos el plan de redención, pero lo abrió Cristo en el cielo, en forma simbólica. Después se lo envió al séptimo mensajero. Por eso es que le leí Apocalipsis 17 que dice, sino que la voz del séptimo ángel, cuando él comience, vamos a leerlo, Apocalipsis 17, sino que la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, los misterios de Dios se consumarán, como lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, este ángel capta el misterio y se lo revela a la iglesia. El que no acepta esta palabra, entonces nunca va a entender el plan de redención. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos dé fuerza para seguir adelante. Que todo esto lo hacemos con el propósito de ayudar al pueblo de Dios. Yo esto lo condensé, esto es más largo, pero yo lo condensé para que podamos entender esto, pero más adelante voy a hablar otra segunda parte con ayuda del Señor. Dios nos bendiga y Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Estamos confiando en el Señor.